Entonces hoy yo quiero enseñarle algo bien importante a través de este pasaje, y le voy a enseñar las dudas que destruyen la fe. ¿Qué va a aprender hoy? Porque cuando viene la duda, la palabra del Señor dice que nadie va a recibir algo cuando entra ¿qué? La duda. Por eso es que tenemos que permanecer firmes, creyendo, confiando en el Señor. Amén. Marcos capítulo 6 versículo 45. Voy a darle lectura, y voy a darle lectura como me gusta, pausadamente, detenidamente, porque vamos a ver varios aspectos que son muy importantes y que usted conoce esta historia, pero que hoy Dios nos quiere mostrar algo más. Amén. La escritura dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado. ¿A quién hizo subir a la barca? ¿A quién? ¿Y que fueran a dónde? Que fueran delante y que fueran al otro. Dile: tengo que ir al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, después de despedirse de ellos, se fue al monte. ¿A qué? Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Pensaron que era ¿qué? Y se pusieron ¿a qué? Porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba ¿cómo? Embotada. Mire lo tremendo de esta historia, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña en este evangelio de Marcos, el cual dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y que pasaran al otro lado. ¿Sí? Vemos, mis amados hermanos, que ¿a quién hizo subir a la barca? ¿Qué es un discípulo? ¿Un qué? Es un aprendiz. ¿Sí? Matetes, es un aprendiz. Entonces imagínense al Maestro Jesús, ¿verdad? Que ya les enseñó la palabra y ahora les dijo: tienen que desarrollar lo que yo les he enseñado. Y lo sube a la barca y le dice: tienen que llegar ¿a dónde? Hacia el otro lado. Pon la mano en el hombro de tu hermano y dile: tienes que llegar al otro lado. Tienes que llegar al otro lado. Amén. Y entonces vemos, mis amados hermanos, que es parte de la preparación. Lo primero que hizo Jesús fue ordenar que sus discípulos subieran a la barca e ir a otro lado. Y los manda ¿a dónde? A Betsaida. La palabra Betsaida significa casa de pesca. Entonces Dios no solamente te está preparando, ¿verdad?, para que te veas hermoso, te está restaurando para que digas: ay, ahora me siento bien, sino que Dios te está preparando ¿para qué? Para que vayas
y prediques a otros y que cuentes a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho. ¿Con quién? Contigo. La iglesia es un lugar de preparación, de desarrollo, en donde no solamente vas a adquirir un conocimiento, sino tienes que aprender a ¿qué? A desarrollar todo aquel conocimiento en el cual, ¿verdad?, se te está dando. Vemos cómo Jesús tenía, ¿verdad? Solamente dicen algunas enseñanzas que 3 años y medio en su ministerio aquí en la tierra. Él comenzó a la edad de 30 años y duró 3 años y medio en el cual enseñando a cada uno de los discípulos. Y llega un momento en donde vemos, ¿verdad?, en donde ellos veían milagros, veían sanidades, ¿verdad? Dice, ahora es momento de que vayan ustedes hacia adelante. ¿Cuál fue el punto primero? El punto es que ahora Jesús no estaba en la barca. Y vemos, mis amados hermanos, que Betsaida era un lugar difícil. ¿Era un lugar qué? El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 21, dice la palabra del Señor, hablando de Jesús en esta parte cuando lloró, dice, decía, pobre de ti, Corazín, y pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo y se habían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Es decir, Betsaida era un lugar en donde se veían ¿qué? Milagros. Grandes milagros. En Corazín, en Betsaida se veían que grandes milagros. Pero ¿sabe lo que pasaba con Betsaida? Dice que ahí no habían cambiado ¿qué? Su corazón. No toda la persona que recibe un milagro, no toda la persona que recibe, ¿verdad?, un milagro financiero, quiere decir que ha cambiado su corazón. Eso no quiere decirlo. Y Jesús le dice, ¿verdad?, hablando de Betsaida, si se hubieran hecho esos milagros, la gente hubiera cambiado. Entonces lo que me lleva es que los milagros no cambian a las personas. Es Jesús en nuestro corazón, ¿verdad?, transformando esa vida. Entonces lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es que lo primero es que hizo Jesús es subirlos a la barca y después enviarlos a un lugar que era fácil de predicar. No era fácil de predicar. Era un lugar que difícil. Pero ¿por qué los envía Jesús a ese lugar? Porque lo que quiere es que se desarrollen. Y una pregunta, si eso lo hizo con los discípulos, ¿cambiará en algo acerca con su iglesia? Y es por eso es que dices, ay, pastor, y ya no veo la mía, una y luego otra, y tantas cosas que me vienen aquí y allá. Y lo que no hemos aprendido, que tienes que echar mano de cada una de las enseñanzas que Dios te está dando, ponerla por obra. ¿Está conmigo? Ahora mire, la escritura nos enseña que Jesús les ordenó que subieran a la barca y que fueran ¿a dónde? Hacia adelante, hacia el otro lado. Ya estaba dada la orden, ya estaba dada específicamente que tenían que llegar al otro lado. No que se quedaran en la orilla, no que se quedaran en medio, sino que llegaran al otro lado. Pero vemos que también dice que mientras Él despedía a la multitud, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Despidió a la multitud. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Fue a qué? Ahora, Jesús no estaba en la barca. Jesús estaba ¿qué? Orando. Y uno de nuestros grandes intercesores es Jesús. Dice que Él está a la diestra del Padre ¿qué? Intercediendo. El otro gran intercesor es el Espíritu Santo, dice, el cual intercede con gemidos. Pero Jesús está sentado ahora a la diestra de Dios y Él está haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros.
Y muchas de las veces pensamos, y así Dios lo planea, que estamos solos en la barca, porque tenemos que enfrentar esas situaciones adversas. Pero Jesús está ¿qué? Intercediendo. ¿Qué es interceder? Rogar, orar a favor de ti. Yo te he dado una orden, yo te he dicho que vayas al otro lado, yo te he enviado a lugares difíciles, pero yo estoy orando por ti. Y tú tienes que crecer. Y he aquí en donde me llama la atención, porque después que Jesús está orando, dice aquí la palabra del Señor, que viene la noche. ¿Cuántos hemos enfrentado esas pruebas, esas dudas, esos tiempos de oscuridad? ¿Cuántos? Y en esos momentos de oscuridad, ¿qué es lo que pasa? Entra el temor, entra el miedo, entra la duda. Ellos comenzaron bien, dijo ok, no pasa nada raro. Jesús, ¿verdad?, nos está diciendo que nos subamos a la barca, ¿verdad?, que vayamos al otro lado. Ellos, la mayoría de ellos eran pescadores. Pareciera que no iba a haber algo difícil de poder hacer. Pero entonces empiezan a atravesar ¿qué? Adversidades. Y entonces dice la escritura que entrando la oscuridad, ¿verdad?, o bien viniendo el tiempo de la noche, ellos empiezan a ver que las adversidades crecen. Y mire aquí, yo quiero que me acompañe al Salmo capítulo 30 versículo 5. Porque una de las cosas en las cuales entra la duda es en los momentos de obscuridad. Esos son los momentos en donde pareciera, ¿verdad?, que no hay salida, pareciera que no hay solución, pareciera, ¿verdad?, que todo se cierra. Y entonces, en lugar de echar mano de la fe, entra la duda. ¿Lo tienes? Salmo capítulo 30 versículo 5. Dice la escritura: porque su ira es solo por un momento. ¿Cuándo es la ira de Dios? Por un momento. Pero su favor es, dígalo duro, su favor es. Luego dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amado hermano, la noche es solo un momento. Y es más, si uno se equivocó y viene esa consecuencia, dice que la ira, el enojo del Señor es ¿por qué? Por un momento, es breve. Pero nos deja saber el Salmo 30 que el favor de Dios es por toda una vida. Pero nosotros nos concentramos ¿en qué? En la noche. Yo le he dado el ejemplo en el cual una maestra, ¿verdad?, llegaba y en una hoja blanca puso un punto negro y le decía a cada uno de los alumnos: ¿qué ves? Y le decían: un punto negro. ¿Qué ves? Un punto negro. ¿Qué ves? Un punto negro. Y en cada uno de sus alumnos expresaba que veía un punto negro. Y la maestra dijo: ¿por qué todos se concentran en el punto negro y no ven que hay un espacio de oportunidades en donde finalmente puedes hacer muchas cosas? Y es que cuando viene el problema es un pequeño punto en tu vida, pero tú te concentras, ¿verdad?, que es se acabó mi vida, es un desastre, ahora sí de esta no voy a salir, ahora sí de esto, y empiezas a declarar cosas. ¿Por qué? Por un breve momento. La Biblia me hace saber que el favor de Dios, que la gracia, que la bondad, que la misericordia de Dios es ¿por qué? Es por toda una vida. Y es que en los momentos de oscuridad pareciera que el reloj avanza muy poco o lentamente. Y así es en el momento de ¿qué? De las pruebas. Pareciera que lo ves largo. El día de, o más bien hoy en la madrugada, pastora empezó a sentirse mal, empezó a tener alta temperatura,
muy alta temperatura, empezó a tener alucinaciones, empezó a decir cosas que eran incongruentes, lo cual me alarmó. Y empezamos a orar, le puse un trapo húmedo y empezamos a orar. Y amado hermano, parecía que la noche no acababa. Se me hacía larguísimo y cada vez que veía yo el reloj pareciera que no avanzaba. Yo decía, quiero que amanezca para que pueda yo ir a ver aquí, allá, solucionar. Espero solamente esos rayos de luz para empezar a mover, empezar a ver y accionar. Y la noche pareciera tan larga, tan extensa, en la cual decía, ¿qué es lo que pasa, Dios? Y eso es lo que estaban experimentando los discípulos, en el cual tenían que atravesar. No era un gran mar, no era una gran distancia, era algo que ellos ya habían desarrollado porque eran pescadores. Iban de un lugar a otro. No les llevaría una noche atravesarlo, sino era cuestión de quizá horas. Pero cuando se levantaron, o se levantó la tormenta, se levantó la adversidad, se levantó, ¿verdad?, ese viento, les pareció que más difícil. Y en otra ocasión decía que estaba el maestro ahí, ¿verdad?, en la barca, y fueron y le dijeron, maestro, despierta, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Sálvanos que perecemos. Pero en esta ocasión el maestro no estaba en la barca. En esta ocasión el maestro se quedó en la orilla. Pero Jesús sabía lo que iban a enfrentar ellos. Dios sabe lo que tienes que enfrentar cada día. Dios sabe cada adversidad que tú vas a enfrentar. Y hay veces en donde tú dirás, hoy no siento a Jesús en mi vida. Hoy siento que Jesús no está en mi barca. Qué hermoso es cuando tú vienes, ¿verdad? Alabas al Señor, lo adoras, sientes ese toque y dices, wow, Dios está conmigo. Pero hay momentos en porque más tú quieras orar, levantar, no haces sentir su presencia. Y eso no quiere decir que Él no esté. Él está orando y Él está diciendo, yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a lograrlo, yo sé que tú vas a llegar al otro lado. Pero hay esos momentos en los cuales dices, Señor, estoy solo. Y entonces el Salmo 30 nos dice que el favor de Dios, que la ayuda de Dios va a ser por toda una vida. Pero que va a haber momentos en los cuales no tiene que tener lugar en tu corazón la duda. Y entonces tú tienes que echar mano de la palabra del Señor y decirle, Señor, tu palabra dice, Señor, que el llanto puede durar una noche, el llanto puede durar un lapso, un momento, pero la alegría va a venir en la mañana. El grito de júbilo, ¿verdad? Yo lo daré. Esto solamente es por un breve tiempo. Porque lo que Dios quiere enseñarnos es a confiar en Él, aunque vemos que las circunstancias demuestren lo contrario. Hebreos 11, usted lo conoce, sabe, y que dice, es pues la fe, ¿la qué? De algo que se ve, de algo que se ve, pero que se espera, se anhela, se desea. Y lo deseamos y lo anhelamos solo porque sí, no, porque está escrito en su palabra. Nos apoyamos en su palabra, en la cual dice, ¿verdad?, que el que tiene fe, que Dios galardona y premia, ¿qué? La fe. Amén. Que cualquiera que cree en Él y cree y se acerca confiadamente, Él va a galardonar esa fe. Pero esa fe tiene que desarrollarse, esa fe tiene que crecer. Yo sé que muchas veces te has sentido sola. Yo sé que muchas veces te has sentido solo, lejos de Dios o separado de Dios, y que muchas veces has sentido que Dios no está en tu barca.
pero Él está orando y intercediendo por ti, sabiendo que cada una de las enseñanzas que Dios te dio, echarás mano de eso. Vemos en el versículo 48, ahí en Marcos, que vino el anochecer y la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. En medio. Ese punto clave, mis amados hermanos, porque si hubiera estado en la orilla, fácil, se regresan, hasta nadando, ¿sí o no? Y si ya están, ¿verdad?, cerca de la meta, pues dicen, ya nos falta menos, échale ganas. Pero ¿dónde se encontraban? En medio. Y entonces dirían, si regresamos, pues es el mismo tramo que si avanzamos. Pero ahí en ese punto medio es donde donde entra la duda. Muchos quieren retroceder. Muchos dicen, ya no le seguimos, ya no avanzamos, esto es difícil, ya lo dejamos. Pero hay otros que dicen, el maestro dijo, hay que ir al otro lado. Hay que ir al otro lado. Y entonces vemos que la barca, ¿dónde estaba? En medio. Y Jesús estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Dice que estaba en la tierra. ¿Y la barca dónde estaba? ¿Y cómo pudo ver que estaban remando fatigados? Si él estaba en la orilla y la barca estaba en medio, ¿cómo pudo ver que ellos estaban remando fatigados y cansados? Ahí vemos cómo es la grandeza de Dios, que aunque tú te sientas solo, no estás solo, porque Él te está acompañando. Él sabe tu levantar y tu acostar. Él sabe tus fuerzas, Él sabe tu capacidad. Y dice que entonces al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, Él sabe de tus pocas fuerzas, Él sabe de tu poca capacidad. Aún a Pablo, ¿verdad?, le dijo, Señor, ya he orado 3 veces que quites este aguijón, pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad. Y entonces esto es tan hermoso, mis amados hermanos, porque la fatiga es algo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que quitar de nuestras vidas. Yo le decía el día miércoles de hace 15 días, si no mal me recuerdo, el cual decía, ¿verdad?, que muchas de las veces cuando estamos cargados, cansados y trabajados, muchas de las veces vemos un pequeño problema grande e intenso. ¿Por qué? Por la fatiga y el cansancio. Porque no aprendemos a venir delante de y descargarnos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Y cuando nosotros cargamos ese peso, pareciera que los problemas son más intensos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Deuteronomio capítulo 25, versículos del 17 al 19. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la escritura: Amalec, que vive en los valles o lugares bajos. Ayúdeme aquí, si ya lo tengo. Acuérdate de lo que te hizo ¿qué? Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Versículo que sigue: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los que iban detrás de ti cuando tú estabas ¿qué? Y trabajado, y no tuvo ningún. ¿Sabes cuándo va a atacar el enemigo? Cuando estás cansado.
aguanto, ya ora, te vas a ir sin orar, es que estoy bien cansado. Te vas a ir a dormir sin leer, es que ya de veras, por más que quiero, ya no. Y te vas como cargado. Y dice que Amalek destruyó o afectó más bien al pueblo de Israel cuando estaba ¿qué? Cansado. Llegaba un punto en que los discípulos habían que remado y remado y remado, que ya estaban ¿qué? Fatigados. Y lo que hace el enemigo, porque dice la escritura que no debes de ignorar las maquinaciones del diablo, del adversario, es que finalmente te va a poner mucho trabajo, mucha carga. Pero siempre pone una salida que te dice: lo más fácil, pues no vayas a la iglesia, tómate ese ratito para descansar, no leas, duérmete, mira, estás cansado, ya trabajaste. Vas a ir hasta allá, no, mejor no vayas, mejor dile al pastor que no puedes, y ya el miércoles sí vas. Tienes mucha tarea, tienes cosas que entregar. El pastor debe de entender, y el pastor entiende. El problema es que tú sigues ¿qué? Cargado. Y Amalek, él no tiene compasión de ti. Porque si ¿cuántos de los, no sé si usted ha experimentado subir esta pendiente desde lo que es el bulevar hasta aquí? ¿Sí la ha experimentado los que viven aquí? Bueno, ya los que se la han aventado ya está. Pero las veces que me ha tocado venir, se ve decir: no, sí la subo ahorita. Y empiezas, ¿verdad?, a caminar. Pero creo es esta o la que sigue, que es la que está como más. Ahora imagínese venir con bolsas o con carga, o con Pablito ahí atrás de él. Imagínese venir con todo ese peso. ¿Cómo se hace? Pesado. Imagínate cada día vivir con cada una de tus cargas, de tus problemas, de tus situaciones, de todo aquello cuanto tienes, y no venir y descansar en el Señor. ¿Cómo crees que se te va a hacer el otro día? Más pesado, más cargado. Y cuestiones de que dejes un día de leer porque dices: bueno, mañana me repongo. ¿Y qué crees? Mañana no te repones. Y cuando lo ves, ya estás ¿en dónde? En medio. Y en medio, ¿cómo te encuentras ya? Cansado, cargado y fatigado. Y dices: pues ya ni para regresar, ni para avanzar, no tengo fuerzas. Entonces la fatiga es algo que tú tienes que ¿qué? Que quitar de tu vida. ¿Cómo es? ¿Durmiendo toda la noche? No, descansando en el Señor. Dice que aún, Isaías, leíamos ese día el miércoles, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como las del águila. Y esa parte de esperar no es decir: bueno, pues aquí espero. No, es el que se apoya en Dios, nuevamente va a tener fuerzas para seguir adelante. Hay veces que solamente ¿qué nos falta? Descansar. Pero a veces esa rutina del trabajo y del trabajo, e igual se lo dijo Jesús a Marta. Marta, ¿qué? Afanada por los ¿qué? Los quehaceres. Pero María escogió, el mejor lugar. ¿Cuál era? Estar a los pies de Jesús, del Maestro, escuchándolo y descansando. Pero Marta estaba ¿qué? Afanada. Dice otra de las traducciones: atareada. Cuando le ayudo a lavar a mi esposa los trastes, pastor, ¿le ayuda la pastora a lavar los trastes? Sí. Parece que los trastes no se acaban.
Cuando le ayudo a lavar a mi esposa, siempre le digo a mis hijos: ¿por qué se cambian tanto? No se cambien tanto, hay mucha ropa. Las tareas nunca acaban, los quehaceres nunca acaban. Y a veces las mamás, ¿verdad?, nos dicen: ¿qué quieres de comer? Y uno, como ese, le voy a ayudar. Cuando la mamá o la esposa le pregunte: ¿qué hago de comer?, no es una respuesta, lo que tú quieras. Ella está buscando una ayuda, que tú le ayudes, porque cocina todos los días, desayuno, comida y cena, y pensando, ¿verdad? Y tú te sientas y dices: otra vez. Y te dice: ¿qué quieres de comer? Y tú, la respuesta, ¿verdad?, que piensas que solucionas todas las cargas y lo que quieras, mi amor, lo que quieras, mami. No, te está diciendo: ayúdame, porque ya estoy tan atareada, ya estoy tan cargada, que quiero que también que me ayudes. Entonces, tareas, ¿verdad? ¿Cuándo se acaban las tareas? Nunca, dice ahí ese grito de liberación: nunca se acaban las tareas, nunca. Pero ¿qué tienes que hacer? Descansar. Descansar en el Señor. A veces, ¿verdad?, pensamos: no, lo voy a acabar hoy, lo voy a acabar hoy, lo voy a acabar hoy, lo voy a acabar. Llega la noche y no lo acabaste, y acabas molido. Molido. Y entonces tienes que aprender a tener un tiempo de descanso en el Señor, para renovar tus fuerzas. Aún los estudiantes: no, es que no me sale y no me sale, y esto y descansa en el Señor y vendrá. ¿Por qué? Porque si tú te vas a dormir con eso, ¿verdad?, aún hasta sueñas cómo lo vas a solucionar, y estás ahí durmiendo pensando que vas a solucionar, y te levantas: ya lo tengo, ya lo tengo. Dice la palabra del Señor que aún Dios revela en los sueños a su siervo lo que Él quiere. ¿Cuándo? Le decía yo ayer a los jóvenes: cuando tú te haces amigo de Dios, Él te revela los diseños y las cosas más profundas y ocultas que nadie sabe y nadie conoce. ¿Y cómo le hiciste? Oré al Señor. Ejemplo, Daniel. Cuando sale la inscripción junto con el rey de Babilonia, la inscripción en la pared, y nadie de los que estaban en el reino sabía el significado de aquellas letras. Pero Daniel ya no estaba en el reino, porque ya era un nuevo rey. Pero alguien que conocía a Daniel dice: hey, yo conozco uno que cuando estaba tu padre en el reino siempre lo consultaba, porque tenía el espíritu del Dios viviente. Y cada problema que tenía el rey iba con Daniel, y Daniel daba solución a cada problema. Mándenlo a traer. Y desde que llegó, él sabía la solución de ello. ¿Sabe por qué? Porque era alguien que aprendía a buscar a Dios. Aprendía a solucionar las cosas a la manera de Dios. No permitas que la fatiga, no permitas que el cansancio, no permitas que las tareas y las cargas lleguen en un momento a estar en medio, ¿verdad?, del mar, y decir: ya no puedo más. Le ha pasado, ¿verdad?, a algunos jóvenes a mitad de carrera, ya para acabar: ya no quiero, ya no, mejor no hubiera estudiado eso. Y la mamá y el papá, con las palabras sabias: no, ahora la terminas, ¿verdad? Ya te falta poco, ya estás más para allá. Pero el que está en la barca, el que está remando, sabe toda la adversidad que tiene. Ya había unos que dijeron: habla, Señor, que tu siervo oye. Pero el que no está en la barca, ¿verdad?, el que está en la tierra, ¿verdad?, le dicen: hey, ya te falta poco. Pero la fatiga, el cansancio, ¿por qué? Porque tú te cargaste. Hay algo que tenemos que aprender.
Dile a la persona que tienes a un lado: hay algo que tengo que aprender. Ahora dígale a la otra persona: ¿qué? A decir no. Oye, manita, ¿y puedes esto? Sí, bueno, ahí veo. Oye, ya que está, ¿me ha hecho la mano con esto? Sí. Y cuando ve, ya agarra y ya dicen: es que ya esto y todo. ¿Quién se cargó? Entonces hay veces que hay que decir: ¿qué? No. Ay, pero eres mala. No, yo no me quiero cargar. Pero es que tú eres bien buena gente. Sí, y quiero seguir siendo buena gente. Por eso es que tengo que aprender a decir ¿qué? No. Porque si tú sigues en esas tareas, ¿quién se cargó? Marta estaba, ¿por qué? Afanada por hacer las cosas. Se lo voy a especificar en el buen mexicano. Hay alguien que dice: vamos a hacer una fiesta. Sí, es esto. Y el que planea, ¿y qué traemos? Pero a la hora, ¿quién trabaja? Ay, es que fíjate, ya no puedo. No, yo tampoco. Ay, aquí. Y te dejan ¿cómo? Dice que eran sus amigos de Jesús. ¿Quién? Marta, María y ¿quién? Y Lázaro. Quiero imaginar quién invitó a Jesús a la casa. Lázaro, ¿verdad? Porque era su amigo, le amaba. Oye, Jesús, ¿y cuándo vas a la casa? No, pues cuando gustes, mira aquí. Oye, María, va a venir Jesús. Sí, vente aquí. Y lo hemos visto, y que está en la casa ahí enseñando. Ven. Y María inmediatamente: ¿y cuántos van a venir? ¿Y cuántos son? ¿Y qué les vamos a dar? Y esto y el otro aquí. Y empezó ¿a qué? A cargarse. Y lo que debía de ser ¿qué? De bendición por tener a Jesús en el hogar, empezó ¿a qué? A ser ya una carga. Porque llevaba ¿qué? Todo el peso. Por eso es que ahora, mis amados hermanos servidores que están aquí, los ponemos y en la parte de los desarrollamos, los llevamos ahí. No es que el pastor no lo haga, sino que tengo que aprender a compartir ¿qué? La carga. Y le tocará también que usted me acompañe a visitar a la gente, a orar por los enfermos a los hospitales, que vaya y que haga visita. Ya se desinfló la llanta. Yo no puedo, pastor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ¿a qué? A compartir la carga. No solamente en la iglesia, sino que en el hogar. A los jóvenes, ¿sabes por qué a veces llegas con mamá y le dices: es que mamá siempre está enojada? Siempre llego en la noche y mamá está de mal genio, está malhumorada. No sé qué le pasa a mi mamá. Pregunta la carga que tiene desde la mañana hasta la noche. Te da de cenar y le dices: ya me voy, mami, a descansar, y ella todavía sigue. Porque a veces, decían ahí en el congreso, y es cierto, esposos también no le ayudamos con la carga a nuestras esposas y a nuestras mamás, ¿verdad? Y se los adelanto para que no les... ¿Qué vamos a hacer, mami, el 10 de mayo? ¿A dónde vamos a ir a comer? Te caemos en la casa. Vénganse, mijitos, vénganse. Y verdad, y llevan y todo, y le dejan a la mamá la carga. Que te la pases bien, mami. Sí, bien, con toda la familia que vino pero la mamá nunca, ella no sabe decir qué. No. Pero llega el momento en donde entra la ¿qué? La fatiga. Y ya no le quedan fuerzas para ir ¿a qué? Al otro lado, en donde tiene que ir. Y mire aquí, seguimos leyendo. Dice que entonces
como a la ¿qué? A la cuarta vigilia de la noche. Esto se lo hemos enseñado. ¿Cuántas vigilias hay? Cuatro vigilias, ¿verdad? Y a veces queremos, o el problema muchas de las veces es que queremos que Dios aparezca inmediatamente en la primera vigilia, ¿verdad? Queremos que Dios conteste rápidamente y oramos, ¿verdad? Vigilias es un tiempo de horas determinada. Empieza desde la tarde, la primera vigilia de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a aclarar, el alba. La cuarta vigilia, 2 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, son espacios de ¿qué? De tiempo. Entonces vemos, ¿verdad?, que ya estaban cansados, que estaban fatigados. Probablemente estuvieron orando y pidiendo a Dios toda la noche, pero no llegó en la primera vigilia, no llegó en la segunda vigilia, no llegó en la tercera vigilia. ¿Llegó hasta dónde? Hasta la cuarta vigilia. Porque lo que Dios espera de ti es que desarrolles esa fe. Y el problema es que queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo, cuando la tormenta inicia, pero Él muchas veces vendrá a la cuarta vigilia. Ya le oré al Señor, ya le pedí, ya le dije, ya lo puse en sus manos, y no responde, y no responde, y no responde, porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿A quién le dijo que se subiera en la barca? A los discípulos. Y usted y yo tenemos que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor, a creerle. Los discípulos miraron pasar el tiempo y pensaron que ya no había esperanza. Ya lo di por perdido, ya no va a pasar. Pero mire aquí, Éxodo 14, 24 al 25. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 24 y 25. Ahí lo tiene. Dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los, versículo que sigue, 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿A qué hora? A la cuarta vigilia. En el momento que tú digas ya no puedo, es donde viene la intervención divina, en donde viene la ayuda de parte de Dios. Cuando pensabas que ya estabas destruido, destruida, cuando ya pensabas que estabas acabada, cuando ya pensabas decir ya no aguanto más, es donde dice Dios: ahora viene mi ayuda, ahora viene mi socorro. Ahora viene esa parte. Dice que empezó a trastornar ¿a quién? A los enemigos, a los adversarios. Empezó ¿a qué? A demostrar su poder y su fuerza. ¿Qué tenía que seguir haciendo el pueblo de Israel? Así como nosotros, seguir confiando en el Señor. Amén. Mire aquí, Primera de Samuel 11:11. Primera de Samuel capítulo 11, versículo 11. Aleluya. Dice: a la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, de 2 a 6 a.m., Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, y no quedaron 2 de ellos juntos. Es decir, vemos aquí en esta historia cómo iban en contra del pueblo,
¿sí? Y entonces ellos habían hecho si me ayudas ahí, versículo 9 me parece, primera de Samuel 11:9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. ¿Sabes qué es lo que pidió Jabes para poder ayudar al pueblo de Israel? Dijeron: te vamos a ayudar, pero la manera de la cual te vamos a ayudar es que quites el ojo derecho de ti, y entonces te daremos esa ayuda. Has pedido la ayuda a alguien y te dicen: sí, pero te va a costar tanto. Sí, pero a esta manera. Sí, pero te va a costar, como dice el buen mexicano, te vas a tener que caer, te vas a tener que poner la del pueblo. O sea, no va a ser el de todo gratis. Y el pueblo iba a ser atacado, ¿verdad?, por un gran ejército, y buscó ¿qué? Ayuda. Y le dijo: ok, te voy a dar mi ayuda, pero ¿sabes qué? Vas a tener que darme algo. Y vemos entonces cuando ellos empezaron ahí, versículo 10, si leímos la historia, no me lo quite por favor. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera. ¿Estamos de acuerdo con lo que pides? No ha llegado la ayuda de otro lado. Mañana saldremos. Y entonces versículo 11, ¿qué es lo que dice? Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 campamentos. Es decir, que Dios habla a Saúl y le dice: vas a tener que salir y pelear tú a favor de mi pueblo. Ellos pensaron que ya no había salida. Ellos pensaron en el cual decir: ya no hay solución. Pero Dios empezó a tocar los corazones, empezó a mover los medios, empezó a abrir las puertas, empezó a tocar a la gente adecuada. Y entonces dijo: hey, aquí está mi intervención. Muchas veces te has preguntado: es que ¿cómo le va a hacer Dios? Y es que te tengo algo que decir. No busques el saber cómo Dios le va a hacer. Es que pero no me imagino cómo le va. Eso no es fe. El operar de Dios es algo tan maravilloso, en el cual entra en lo sobrenatural. No tiene finalmente una estructura, no tiene un diseño, sino que es la intervención de Dios a favor de ¿quién? De sus elegidos. Muchas de las veces has dicho: no tiene solución este problema, ya lo dije, ya le hice, ya todo. Pero espera hasta el último momento, espera hasta la 4ª vigilia. ¿Por qué? Porque como lo decía la escritura, la noche es por un breve tiempo, pero después vendrá ¿qué? La alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque viene la ayuda de parte de Dios. Hoy te digo: sigue esforzándote, sigue alentando su corazón. ¿Por qué? Porque la ayuda viene en camino. Mire aquí, versículo 49, algo que los discípulos ahí en Marcos, ellos tenían. Dice que como a la 4ª vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar, y él quería ¿qué? Pasarlos de largo. Jesús no pensaba entrar en la barca. Jesús pensaba recibirlo ¿dónde? Al otro lado. Jesús no iba a entrar en la barca. Él dio una indicación: los espero hacia el otro lado. Y Jesús iba hacia el otro lado, iba a pasar de largo en la barca. Pero entonces dice: pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un ¿qué? Y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se vieron algo. Jesús, ¿verdad?, iba a pasarse de largo en la barca porque ya había dado ¿qué? Instrucción, ya había dado una indicación. Es más, Jesús ya les había ¿qué? Enseñado. Pero entonces al ver algo, dice que entonces empezaron a ¿qué? A turbar, y pensaron que era un ¿qué? Un fantasma, y se empezaron a ¿qué? A gritar.
¿Cómo lo traduce, pastor? Es que muchas de las veces piensas que los problemas, ¿verdad?, es obra del diablo. Ay, ese diablo, ay, ese diablo, ay, es que mira el diablo, es que mira el diablo. Y diciendo Dios, no, yo estoy permitiendo esto para que tú desarrolles la fe, para que tú crezcas, para que tú aprendas a poner por obra todo aquello que yo te he enseñado. Yo se lo he dicho, ¿verdad? Estamos desarrollando discípulos en cada uno de los discipulados, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, nos dicen, ay, pastor, y es que le hablé a usted y no contestó. Le hablé a la pastora y no contestó. Le hablé al hermano tal y no contestó. ¿Y qué hiciste? Pues me puse a orar. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que desarrolles tu fe. Ay, a mí que no me toque eso, pastor, porque se ve bien difícil. Y dice Dios, yo quiero verte ¿qué? Crecer. ¿A cuántos, ¿verdad?, les espantaba, les sigue espantando poner los frijolitos en la olla express? O cuando dice, ¿verdad?, ponte a cuidar la olla de los frijoles. No, y empieza ese sonido infernal. Arrancas a correr, ¿verdad? Porque a quien le ha explotado, ¿verdad?, sabe que no es algo bueno. Pero ¿qué hay que tener? Cuidado. No, decía mi mamá, solamente cuando oigas, bájale a la lumbre, ¿verdad? Y hasta cuando iba yo me ponía otra cazuela, guantes, y iba yo así como tratando, ¿verdad?, veía yo eso, un gigante. Y llegaba mamá y decía, solo bájale. Y ya la válvula, bueno, pero decía, solamente bájale. Cuando salía al mercado, hacía las cosas, solo bájale. Y Dios diciendo, solamente confía, solamente cree, solamente avanza, solamente espera, solamente eso es lo que te pido. Y pareciera ser algo tan grande que Dios nos pidiera. Pareciera algo decir, no, Señor. Jesús pasó y dijo, yo ya les di una indicación, yo ya les dije que Él tendría que hacer. Yo sabía que iba a pasar esa circunstancia, pero yo los espero del otro lado. Solamente desarrolla y aplica lo que yo te he dicho. Pero ¿qué pensaron que era? Un fantasma. Esto es del diablo que no me permite avanzar. No, es Dios diciendo, desarrolla la fe. Porque aun si Dios quiere, hasta el mismo diablo lo utiliza. ¿Para qué? Para que aprendas a crecer. ¿Cómo cree, pastor? Job. Dice que estaban ahí los hijos y después vino Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Qué bien. ¿Ya la rodeaste bien? ¿Ya andaste? ¿Ya te fijaste bien? Sí, no me pareció nada fuera de lo normal. Y entonces Dios diciendo, ¿y ya viste a mi siervo Fer? ¿Qué tiene él? Mira, es que es varón justo, honrado, temeroso de él. Pues cómo no, si lo has bendecido, lo has protegido. Pero a ver, deja que yo ahí intervenga y vas a ver cómo él deja de confiar. Y dice, está bien, porque el enemigo pensó que iba a ser para destrucción, pero Dios dice, viene un crecimiento. Porque aún al que da fruto se poda para que dé más fruto. ¿Ya viste a mi siervo Luis? Ya rodeó la tierra 1, 2, 3 veces y a lo mejor el enemigo no se dio cuenta y dice, Luisito, tienes que crecer. Ya te me relajaste mucho, ahora viene otro poquito más, otro empujoncito en la barca. Y viene. ¿A quién dijo Dios que se subieran en la barca? A los discípulos. Aquellos que Dios quiere que crezcan.
estos discípulos, aprendices, ¿en qué se convirtieron después? En apóstoles. ¿Sabe qué es la palabra apóstoles o apóstol? Uno que es enviado. ¿Cómo Dios te va a enviar a un lugar o a una asignación si no has aprendido y desarrollado lo que Él te ha enseñado? ¿Y cómo lo haces? A través de las pruebas, a través de las adversidades, a través de conocer y saber cómo trabaja Dios. Los discípulos vieron algo y dijeron: un fantasma, esto es obra del diablo, aquí hay. Y Dios diciendo: Dios, no, yo estoy aquí. Y se empezaron ¿a qué? A turbar. Pero enseguida, ¿qué pasó? Él les habló, o Él habló con ellos y les dijo: ¿qué? Tengan ánimo, porque yo soy, no teman. ¿Y qué pasó? Dice que entonces, ¿qué pasó con Jesús? Subió a la barca. Alguien pudiera decir: gloria a Dios, subió a la barca. Pero había dado una indicación: los espero al otro lado. Es decir, no habían aprendido la lección. ¿Calmó la tempestad? Sí. ¿Vino la tranquilidad? Sí. Pero no crecieron. En historias más adelante, cuando le traen a un endemoniado, les dice: tus discípulos no lo han podido echar fuera. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Generación perversa e incrédula. Y no lo decía por la gente de afuera, lo estaba diciendo: ustedes también se están contaminando como los del mundo que no creen. Ustedes son los primeros que deberían creer en mí. Ya han visto los milagros, las sanidades, las liberaciones, y es posible que no crean. Y después los discípulos dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y dice Jesús: porque este género no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno, con buscar más de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe crezca y se desarrolle. Este género, dicen algunos teólogos, este género no de demonios, sino este género o nivel de fe. Hay gente que le dice: el diablo. Ay, el diablo. Es que no, ay, da miedo. ¿Acaso no sabes quién está contigo? Dice que Jesús solamente se paraba y los demonios salían huyendo. Y ahora viene un espíritu inmundo y los cristianos salen huyendo. Es que a mí eso me da cosas, es que, ay no, ay, hacen re feo. No, vámonos. Y Jesús cuando viene dice: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué haces esto? Porque Él pasaba su vida orando y buscando siempre más. Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo le dice que sube a la barca y el viento se calmó y ellos estaban ¿qué? Asombrados en gran manera. ¿Cómo estaban? Asombrados. Mire aquí, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Muchas veces no entendemos el operar y el mover de Dios. Los discípulos, ¿qué hicieron? No lo entendieron. No supieron realmente discernir o saber lo que Jesús quería que ellos aplicaran en ese momento de pasar al otro lado.
y no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Y cuando Jesús se apareció, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Se asustaron en lugar de ¿qué? De alegrarse. Porque cuando muchas de las veces nosotros preconcebimos cómo Dios debe de obrar y no vemos cuando Dios obra, no entendemos muchas veces la manera en que Dios obra. ¿Sabe por qué? Porque queremos que lo haga a nuestra manera, a nuestra forma y según como nosotros queremos. Y cuando no, ¿verdad? Dios lo hace de esa manera porque Él es omnipotente y Él es soberano. Él decide cómo hacerlo. Entramos nosotros muchas veces ¿qué? En confusión. Y mira aquí, Primera de Reyes capítulo 19 versículo 9. Ayúdeme ahí, multimedia. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? Usted conoce la historia de Elías. Elías era un profeta, el profeta de fuego. ¿Y qué había hecho Elías? Había matado a los profetas de Baal. Más de 800 o más de 700 profetas. Pero entonces se levantó la reina Jezabel, una, y le dice: ciertamente hoy tu cabeza estará en un plato. Mató a 700 y se levantó una. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Se fue a meter a una. Tuvo miedo. Dios te ha hecho ver cosas grandes, asombrosas, poderosas, pero luego viene un problema y te hace meterte nuevamente en la cueva. Y luego viene ¿qué? El miedo, el temor. Y vino palabra de Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí en la cueva? ¿Qué haces? Es que me dijeron muy feo. ¿Qué haces? Yo no te dije que hicieras eso. Versículo, ayúdame ahí, versículo 11. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en. Versículo que sigue. Y tras el terremoto pero Jehová no estaba. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y Jehová. Es decir, que tú esperas que actúe Dios de acuerdo a la manera que ya lo hizo anteriormente. Lo buscó en el terremoto, lo buscó en el viento. Elías decir: yo ya sé cómo se mueve Dios, yo ya sé cómo opera Dios, yo ya sé cómo lo va a hacer. Y dice Dios: ahora no lo voy a hacer de esa manera, lo voy a hacer de otra manera. Ahora no voy a obrar así, ahora voy a obrar de esta manera. Imagínese a Elías cómo había visto obrar a Dios. Elías, el profeta que oraba que se cerrara los cielos, dejara de llover, y no llovía. Y oraba y se abrían los cielos. Y oraba y descendía fuego. Imagínese este hombre para que fuera asombrado. Yo conozco a Dios, sé cómo lo va a hacer. Y diciendo Dios: no, si lo hago así sería sencillo. Y muchos dirían: tú le hiciste así o así. No lo voy a hacer de esa manera, ahora lo voy a hacer de otra manera. Pero tú no entiendes el tiempo y dices: no, es que ya no actuó el Señor. ¿Cómo? Y decir: no estás confiando en mí. No me voy a mover por este medio, no me voy a mover a través de esta forma, no me voy a mover de esta, sino a través de ¿qué? A la manera de lo que menos te esperas.
Pero para eso, ¿qué tiene que pasar? Tienes que llegar hasta la cuarta vigilia. Tienes que aprender a confiar en Dios. Muchas veces estamos esperanzados a decir, ay, ahorita, y nos da de, ay, hermano, es que mire, ay, ayuda aquí, ay. Y esperas que te digan, ay, sí, hermanito, pues te ayuda, ay, gracias. Y piensas que es Dios. ¿Sabes cuándo es Dios? Cuando lo hace de una manera sobrenatural. Algo que muchas veces no tiene explicación, ni forma, ni medio. ¿Sabe cómo han llegado la mayoría de los recursos para la obra de Dios en esta casa? De manera sobrenatural. Tocando a las personas, poniendo a la gente. Y diciendo Dios a veces de la manera que o de las personas que menos nos esperamos, diciendo, aquí está. Aún hoy, antes de entrar el tiempo, llegaron personas y me dijeron, hay esto para la obra del Señor. Aquí está, pastor. Y se fueron. Cuando tú empiezas a perder esa expectativa de decir, ¿y ahora cómo lo hará? Y te amoldas a que tiene que hacer conforme tu diseño o tu propósito, es Dios diciendo, no, eso es demasiado fácil para mí. ¿Y sabe lo que Dios espera? Una gloria mayor. Porque eso lo harán otros. Y eso le pasó al pueblo de Israel con los egipcios. Dice que en las primeras plagas también llamaron a los hechiceros. Y los hechiceros también, ¿qué? Hicieron las señales que hizo Moisés y Aarón. Pero llegó un punto clave en donde finalmente esos mismos hechiceros y brujos dijeron, esto es dedo de Dios. Hasta aquí puede nuestro poder, hasta aquí pueden nuestras fuerzas, pero esto es algo más grande y poderoso. Y a veces no entendemos y queremos las cosas fáciles y rápidas, y diciendo, Dios, espera, porque lo que yo quiero desarrollar en ti es que tu fe crezca. Por eso yo te estoy procesando, porque yo quiero que no te quedes en ese nivel de fe, sino que vayas mucho más allá. ¿Por qué? Porque entonces la gloria, mi gloria, será mayor. Hoy los avances científicos han avanzado y dice, podemos hacer esto, llegar a esto. Y Dios diciendo, sí, pues aún yo puedo hacerlo algo mayor. Y llega un momento en el nivel del ser humano, de los científicos, de quien usted me diga, en el cual dicen, esto es algo sobrenatural, algo que no tiene explicación científica. Y cuando ellos dicen esto, es reconocer que hay un poder sobrenatural que puede hacerlo. Amén. Elías dijo, ya sé cómo se mueve Dios. Y Dios le mostró que en el terremoto no estaba ahí. Pero ¿cuál fue la indicación de Elías? Sal de la cueva. Sal de ese lugar de comodidad. Sal de ese lugar en donde piensas, ya he visto a Dios operar, ya sé cómo lo hace. Y dice, yo no lo voy a hacer en el terremoto, no lo voy a hacer en el viento, no lo voy a hacer a esta manera, lo voy a hacer a una manera que tú no has conocido, porque yo no tengo límites. ¿Y a través de qué? Del silbo apacible, de algo delicado, de algo sutil, de algo que Elías no se imaginaba. Amén. Pero mire, vayamos aquí. ¿Cómo cierra esta enseñanza, mis amados hermanos? Dice que cuando él subió a la barca, el viento se calmó, pero ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes,
sino que su mente estaba ¿qué? Embotada. Es decir, antes de que les decía o que les dijera que subieran a la barca y que fueran al otro lado, ¿sabe lo que experimentaron los discípulos? La alimentación de los 5,000. Ellos vieron a Jesús obrar ese milagro de la alimentación de 5,000. Él les dijo: ¿qué tienen? Esto tenemos. Y Él les dijo a cada uno de ellos: repártanlos. Y ellos vieron cómo iban con las cestas. Voy aquí a ver si no estoy. Iban con los lugares, le decían: repartan. Y decía: ay, pues si nada más me dieron un pedacito. Ellos no saben lo que hay acá, pero nada más es un pedacito. Y me dicen que los reparta a todos. Y ahora sí vinieron todos. Y se ve que comen y comen bien bonito. Y empezaban a repartir. Empezaban a repartir. Empezaban a repartir. Cada uno de los discípulos empezó a ver que a Dios obrar, a Dios obrar, a Dios obrar. Y dice que después de la alimentación de los 5,000, dice que todavía quedaron 12 cestas llenas. Imagínense: wow, oye, ¿te alcanzó a ti? Sí, a mí me alcanzó y hasta sobró. Pero si nada más Jesús nos echó un poquito y todavía nos sobró. Oye, ¿y a ti te sobró? Sí, a mí me sobró, me alcanzó hasta para llevar. Traje mis topercitos. Oye, ¿y a ti te alcanzó? Sí, también me alcanzó y hasta sobró. No hubo uno de ellos que dijera: no, pues a mí se me acabó a la primera. Todos habían repartido a esa gran multitud. Y entonces Jesús dijo: ustedes lo vieron a través de sus manos que lo repartieron. Ahora suban a la barca y vayan al otro lado. Y se encuentra Jesús con esto: que aquellos que habían visto obrar a Dios de una manera sobrenatural, ahora en medio de la barca estaban dudando. Y dice que no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Porque su mente estaba ¿qué? Embotada. Ayúdeme ahí, pastor. ¿Qué es embotada? ¿Qué es embotada? Dice la traducción que era sin filo. Y hay muchos que su fe no tiene filo. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Mira aquí, Salmos capítulo 89 versículo 43. Salmo 89, 43. Ayúdame ahí. Embotaste a sí mismo el filo de su y no lo levantaste en la batalla. Es decir, dice esta traducción, dejaste sin filo su espada y entonces en la batalla no ganó. ¿Sabes que tú tienes que desarrollar tu fe todos los días? Todos los días, cada día. Ayer le predicaba yo a los jóvenes. ¿Sabe para qué usted, joven, necesita la fe? Hoy tienes fuerza, inteligencia, sabiduría. Quizá tus padres te lo den todo, pero ¿sabes por qué
tú como joven tienes que tener fe. Y la escritura dice que de Dios viene el poder, las riquezas, la gloria, todo proceden de Él. Tú quieres tener riquezas, gloria, poder, todo eso, busca de Dios. Ama a Dios, créele a Dios, y Dios te va a poner en ese lugar. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús con los discípulos a través de cada una de las pruebas? Sacando filo a su fe. ¿Sabes por qué Dios te ha metido muchas veces en esas pruebas y en esas situaciones difíciles? Porque quiere sacar filo a tu fe. Porque quiere que desarrolles esa fe, que crezcas esa fe, que eches mano de la vida eterna, que es la promesa de Dios, de parte de Dios para ustedes y para cada uno de nosotros. Pero cuando no hay filo, tú puedes decir tener fe, pero no echas mano de la fe. Echas mano del compadre, del vecino, de todos los medios, pero no de la fe. Y Dios dice: ok, nuevamente te voy a traer aquí, a fin de que tu fe saque filo. Eclesiastés 10:10, y con este terminamos. Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para... ¿Sabes qué pasa si en ese proceso que hoy estás viviendo no echas mano de la fe? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a añadir qué? ¿Se va a añadir más qué? O sea, con más intensidad va a venir el otro problema. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Pero la sabiduría es para dirigir. Lo que Él te está enseñando, lo que Él quiere de ti es dirigirte y desarrollar desde ahí tu confianza en Él, tu fe en Él. Yo lo entendí por muchos años en el proceso para con mi esposa. Y antes de que se enfermara en esta madrugada, estaba bien, me decía: es tiempo que te metas más con Dios. Y yo le decía: pero le busco, leo, oro, tengo mi tiempo. Dios quiere más. Dios quiere más. Y le dije: está bien. Y no dejó pasar mucho tiempo. Y en la madrugada ¡fum!, vino. Porque Dios es un Dios práctico. Y lo he visto obrar en gran manera. Y cuando le decía yo: Dios, ¿por qué? Porque yo quiero que siempre la espada de la fe tenga filo, para que cuando cada gente venga, tú me veas obrar de una manera sobrenatural. Pero te tengo que sacar filo. Tengo que meter esa fuerza. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dejarte dirigir. ¿Usted ha visto a un afilador? ¿Cómo pone el esmeril? Pone el cuchillo o lo que vaya a afilar y ejerce ¿qué? Fuerza. ¿Contra qué? Contra la piedra. Y le empieza a dar ¿qué? Filo y forma. Cada proceso que tú pases te va a dar filo y forma. La forma que tú quieras, no, la forma que Dios quiera de ti. La forma que Dios quiere de ti es en donde te lleva ese proceso, ya sea de escasez, de necesidad, de enfermedad, de lo que tú quieras. Es Dios procesándote.
yo le decía a Dios: ¿por qué mis hijos se enferman y mi esposa se enferman cuando no tengo dinero? Fácil, para que aprendas a confiar en mí. Porque si tuvieras dinero, lo primero que harías es ir y correr al médico, al doctor, según tu fuerza y tu capacidad. ¿Por qué cuando mis hijos quieren algo es cuando menos tengo? O cuando hay algo en el cual no puedo dárselos. Porque yo te quiero enseñar a que dependas de mí. Y durante estos 20 años en el evangelio y ya 10 en el ministerio, he oído a mucha gente y conozco su buena intención y su deseo, que muchas veces dicen: lo que necesite, pastor, venga, y lo que usted necesite. Y agradezco en verdad ese generoso corazón o ese deseo. Pero Dios me ha enseñado a la parte de buscar primero a Él, y que si es verdaderamente de Dios, la gente que quiere bendecir y ayudar no me va a decir: cuando necesite, pastor. La gente me ha dicho: pastor, aquí está para la obra, para lo que sea. O aún, ¿sabe qué? Para que se vaya con la familia y se tome un helado. ¿Qué es, amado hermano? Que saquemos filo a nuestra fe. Porque muchas veces decimos como iglesia: tenemos fe. Y cuando viene el proceso, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza de Dios? O la confianza en Dios. Él les dijo: tienen que ir al otro lado. Tienen que ir al otro lugar. Me han visto obrar. Y yo sé que más de uno, porque los conocemos, más de uno hemos visto, hemos orado junto con ustedes y han visto el obrar de Dios. Cada uno de ustedes representa esa cesta en la cual ha visto obrar a Dios. Pero ahora Dios nos dice: hay que ir más allá. Hay que ir a esos lugares difíciles en los cuales muchos han dicho: este no tiene solución, este no tiene cura, este es un caso perdido. Y Dios diciendo: tú que me has visto obrar, ve con Él. Pero a veces nos quedamos a la mitad de la barca o a la mitad del agua y decimos: creo que la fe que tenía nada más me llegó para llegar a la mitad. Y Dios aplica fuerza nuevamente para sacar el filo. Pero dice: pero la sabiduría es que provechosa para dirigir. Así que lo que Dios te está enseñando cada día, cada momento que tú des la palabra, cada servicio, es para que te dejes dirigir, como lo veíamos, guiados por Dios. ¿Para qué? Para que forme y desarrolle lo que Dios dijo que haría contigo, y no te quedares a la mitad de la barca.